Muy buenas, hermanos y amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a su programa Fe y Razón, que es un programa que dedicamos para llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una invitada muy especial, una persona quien es muy respetada en los medios de comunicación, muy querida por muchos en la sociedad dominicana, y nos referimos a la doctora Leila Mejía, quien es candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional y quien estará compartiendo una interesante conversación con nosotros para poder conocer sus proyectos y su visión política en miras a ser candidata y representar su comunidad en la circunscripción 1 del Distrito Nacional y también a todo el país en el Congreso de la República Dominicana. Así que vamos a pasar a ver parte de lo que fuera este interesante conversatorio con la doctora y comunicadora Leila Mejía. Veamos. Yo tenía dudas y confusiones respecto al mal llamado aborto terapéutico, pero conversando con médicos que son pro vida, he aprendido un poco más y por ende puedo afianzar mejor mi posición de no al aborto ni a no a la interrupción de la vida, porque en mi opinión aborto no es interrupción voluntaria del embarazo, sino interrupción de una vida humana. Y eso tampoco obviamente lo defenderé si me toca ahora, si llego en el proyecto de Código Penal, que esa fue la razón por la cual no se aprobó. O sea que yo como creyente voto por Leila Mejía y puedo descansar tranquilo en que no va a obedecer una línea partidaria, sino que va a votar va a obrar en el Congreso conforme a sus convicciones, porque tú sabes que en el quehacer político vemos que los diputados y los senadores se agrupan y votan por líneas. Mira, yo siempre he sido rebelde, como yo le dije incluso al presidente del PRD, yo soy un cañón suelto y la condición que puse para aceptar la candidatura fue justamente esa, que se me respetara mi libertad de pensamiento, porque yo eso no lo comprometería. Si tuviese que comprometer las cosas en las que creo por ganar una candidatura, yo prefiero 1000 veces perder con dignidad. Y se lo dije como condición para aceptarlo. Me dijeron que sí y hasta ahora yo sigo todos los días hablando en los medios. A veces soy muy crítica y soy crítica de los aliados del partido por el que voy, aunque mi candidatura no va en alianza. Y nadie me ha llamado para jalarme las orejas, como dicen. O sea que hasta ahora la condición que puse dijeron que la respetarían y han cumplido. Qué bien. ¿Y qué pensamiento? Perdón, ¿qué pensamiento tendría ya para cerrar con lo del voto? ¿Qué pensamiento tendría sobre la Biblia en las escuelas? Hemos escuchado muchas posiciones que dicen lo que no dice la ley, o sea, realmente no se está imponiendo. La misma ley tiene una herramienta para que los padres decidan si quieren o no que su hijo tome esa clase. Claro, a mí me sorprendió la posición que vimos en el Congreso, rechazando algo que estaba muy claro. Como tú dices, no es una imposición, hay un párrafo abajo que si los padres entienden que no quieren, porque quizás son de otra religión, porque eso es una opción. Aquí la mayoría, claro, aquí la mayoría es católica, evangélica, pero hay otras religiones, aunque sean minoría, y uno los respeta, yo soy muy respetuosa de eso, pero la ley también lo es. La ley tiene un párrafo que lo establece. Entonces, yo en verdad no entendí por qué vino esa propuesta, por qué ese debate, y por supuesto que voy a defender que se lea la Biblia en las escuelas. Lo que no voy a defender es que se le obligue a personas de otras religiones, pero al día de hoy eso no es lo que tenemos, no es una obligación. Por consiguiente, no hay nada malo con lo dispuesto por esa ley, todo lo contrario. Si nuestros niños leyeran la Biblia tanto como a veces juegan algunos juegos extraños que aparecen en las redes y los PlayStation, yo estoy un poco desfasada, pero estos juegos, si le dedicaran la mitad del tiempo que le dedican al YouTube y a esas plataformas a la Biblia,
probablemente crecerán con una formación más en valores. Claro que sí. Eso es interesante lo que tú mencionas, Gracias, Leila. Gracias. Es interesante porque a veces uno no se explica cómo nos vamos desconectando de valores que están muy afianzados en la historia de nuestro país y que pertenecen de manera directa a el desarrollo que nosotros hemos tenido en términos culturales. O sea, nosotros crecimos, Occidente crece sobre la base de unos valores muy bien afianzados, muy bien establecidos. Cuando uno escucha políticos que dicen, bueno, es que esto puede desagregar grupos, no sería conveniente. Y entonces uno se queda como tratando de analizar o buscar ese razonamiento, porque uno no entiende cómo alguien pudiera ir en contra de valores que han sido tradicionales e históricos, que son los valores de nuestros padres. Yo no creo que esos políticos sean muchos, yo creo que es una minoría. Lo que pasa es que es una minoría que hace mucho ruido. Exacto. Ese es el problema, es una minoría que hace mucho ruido y que a veces es agresiva justamente para hacer ruido. Pero esta es una sociedad eminentemente conservadora. De hecho, con temas como el aborto que mencioné hace un rato, se han hecho encuestas para determinar qué piensa el dominicano. La Gallup hizo varias encuestas y siempre, en una mayoría aplastante, los dominicanos estaban en contra del aborto. Estamos hablando de más del 80%, es una mayoría aplastante. Lo que te indica a ti por dónde va la sociedad. Lo que pasa es que muchas de estas personas que defienden esas ideologías progres, entre comillas, a veces encabezan ONGs que se sustentan, su financiamiento proviene de multinacionales o ONGs internacionales o de países que quieren imponernos esa agenda y por ende su propia permanencia depende de que ellos hagan el ruido suficiente para justificar sus fondos. A veces tiene que ver con eso. Y por eso tú ves que se arman tantos debates, pero yo no creo que está ni siquiera en partes iguales aquí. Yo creo que esta es una sociedad conservadora, creyente, que cree en la familia en su mayoría también. Yo no creo que esos políticos representen mucha gente, la verdad. Leila, tú representas a la mujer dominicana. Cuando tú vas al Congreso, la mujer dominicana se siente representada en ti, porque obviamente también hay un tema del derecho de la mujer, del desarrollo de la mujer en términos políticos. ¿Cómo tú visualizas esa parte? ¿Qué mensaje político tú le das a la mujer que entiende que tiene que tener derechos, que los partidos políticos le dan una especie como de cuota y que esa cuota tiene que ser obligatoria, o si la mujer tiene que esforzarse ella, tanto como el hombre, para ganar un espacio, como tú estás haciendo ahora mismo, Leila? Mira, yo no soy feminista, al menos no la forma en que el feminismo se ha desvirtuado en las últimas décadas. Yo sí respeto mucho las luchas feministas de antaño que lograron que la mujer pudiera votar y tengo que hacerlo. Mi tía bisabuela era Abigail Mejía Ricard, de las feministas de verdad, no la manera en que se ha desvirtuado el feminismo, pero el feminismo de hoy, mal llamado también, yo no lo sigo. No defiendo cuotas tampoco. Entiendo que en un momento cumplieron su papel, porque hubo que imponerlo, pero ya ese momento pasó. Y al día de hoy se convierte en una forma de exclusión y de discriminación de la mujer. Sobre todo en la política, que es el tema que mencionas, la cuota de la mujer. Yo pienso que le ha hecho mucho daño a mujeres muy buenas y muy preparadas para ir a una posición electiva. ¿Por qué? Porque su mismo partido, muchas veces sus propios compañeros, son los primeros que la señalan y dicen, fulana está ahí por la cuota de la mujer. No, fulana está ahí porque es preparada, porque es capacitada, porque hizo un trabajo y se lo ganó. No, fulana está ahí por la cuota de la mujer. Y es un sello, es una etiqueta que le ponen a las mujeres que están en las boletas electorales porque están llenando una cuota. Entonces entiendo que es una forma de discriminación. Y aunque algunos le llaman discriminación positiva, yo no compro ese concepto. Para mí no, la discriminación nunca es positiva, es discriminación
y punto. Y creo que ya debemos avanzar en superar eso de las cuotas y trabajar más por lograr políticas públicas en las cuales se valore, se reconozca la capacidad, el trabajo de las mujeres y se note en la asignación de cargos públicos, por ejemplo, que hay pocas mujeres en los puestos más altos, y en la misma empresa privada, que tengamos más mujeres en la política. Yo no he conocido a la primera jefa de campaña, o sea, yo entiendo que todavía queda un trecho por avanzar, pero no creo que el mecanismo adecuado sea la cuota, porque afecta a la mujer. Leila, tú has sido catedrática, o creo que eres catedrática todavía de la universidad. Ya tengo demasiadas cosas, ya no puedo. Muy bien. Tú tienes un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Tienes un posgrado en Economía. ¿Tú entiendes que la preparación es fundamental para representar a una comunidad en el Congreso? Por supuesto, y sobre todo en el Congreso. Y lamentablemente se han hecho virales muchos videos que demuestran por qué es tan necesaria la preparación para estar en el Congreso. Y me refiero a congresistas dominicanos que han dicho cosas, se han hecho cosas en el Congreso, en la sala del Senado, de la Cámara de Diputados, que es un lugar solemne, cosas que nos avergüenzan a todos. Y cada vez más se demuestra con eso la necesidad de que haya preparación, porque a fin de cuentas las personas que están en el Congreso, si van a hacer su trabajo de verdad, tienen que estudiar las leyes o los proyectos que caen en sus manos y tomar decisiones que implican profundidad y que implican análisis, y que no basta con simplemente pasárselo a un asesor o darle una lecturita por arriba y aprobarlo para salir de paso, como tristemente pasa con mucha frecuencia. Un ejemplo muy reciente que tenemos es la ley de estado de excepción, que hoy vivimos la consecuencia de que la aprobaron al vapor y para salir de paso. La ley de estado de excepción del año 2018, una ley corta de 10 páginas, no le hicieron caso a los legisladores. Vieron ese proyecto, dijeron, eso no es importante, eso no va a pasar aquí, y aprobaron lo primero que le cayó en las manos. Hoy tenemos un estado de excepción, que es el estado de emergencia, y sin embargo, está regulado por una ley que ni siquiera establece las sanciones para aquellas personas que lo violen. Algo tan elemental, oye, las sanciones para las personas que violen el estado de emergencia. Correcto, innecesario, porque si no, no puede haber un filtro. Y eso responde a un Congreso que no estudia, que no lee los proyectos, que no le dedica tiempo, que no los analiza. Y creo que la preparación va muy de la mano con los requerimientos mínimos que debe tener una persona para ser un legislador, para legislar, para representar a su demarcación y también para fiscalizar, que son las tres funciones esenciales de los legisladores. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a continuar conversando con Leila Mejía, candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y yo pienso, Leila, te soy honesto y no soy político, pero yo auguro que tú serás quien va a representar en esa. Ay, amén, gracias. Vamos a orar por eso, porque de verdad tú tienes muy buena perspectiva de cómo deben de ser las cosas en la sociedad, y que los demás candidatos pues te imiten a ti y a muchos otros hermanos y hermanas que profesan la fe y se identifican en los valores como tú te identificas también. Así que vamos a continuar y volvemos en un momento. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
causales del embarazo, incluso en los casos que son excepcionales y que usan como argumento los pro aborto, de casos de incesto y de violación, independientemente de la forma, entendemos que es una tragedia, pero una vez hay un ser humano diferente y diferenciado, tú no puedes disponer de él. O sea, no es tu opción, tú no puedes disponer de la vida de otro. Lamentablemente, aunque te haya pasado una tragedia, es una situación lamentable con la que tú tienes que vivir. Si yo salgo a la calle y me atropellan y yo pierdo la movilidad de mis piernas, Dios no lo quiera, pero poner un ejemplo. Me ocurrió una tragedia, pero yo tengo que aprender a vivir con eso. Yo no lo busqué, pero fue parte de la lotería de mi vida, ¿verdad? Entonces, lo mismo, y más con un ser humano. Entiendo, mi visión es concepcional. O sea, yo entiendo que la vida empieza de la concepción, porque hay una identidad genética diferente, singular. Hay un genoma humano nuevo, que es sujeto de derechos. Si hay que respetar. Correcto. Partiendo de ese punto, Leila, porque es un tema muy controversial, no se puede negar que incluso para políticos y también dentro del área médica, porque hay médicos que abogan por el aborto, lo aceptan, lo asumen como si fuese un procedimiento médico, aunque para mí no tiene ningún razonamiento, aunque yo no soy médico, pero como legisladora, Leila, ¿qué tú propondrías para profundizar esa parte y que todos los actores hagan una especie de estudio y de análisis para llegar entonces a una conclusión satisfactoria entre todas las partes? ¿Qué tú propondrías en ese tema? Mira, yo creo que se necesita organizar reuniones con científicos y con médicos para entender sobre todo la parte del aborto, la causal para aborto, que algunos han llamado, y aprendí con los años que es erróneo llamarle así, terapéutico. Porque incluso dentro de esa sombrilla hay muchas cosas, algunas a las cuales hay que prestarle atención, porque incluso en las legislaciones más estrictas antiaborto tienen una excepción, y es la relativa a embarazos extrauterinos, como el embarazo ectópico, el embarazo que ocurre en la trompa de falopio, que ocurre en el ovario y que no hay manera alguna de que ese embarazo pueda desarrollarse y crecer. Son excepciones muy particulares y puntuales que hacen algunas legislaciones de antiaborto que hay en varios países del mundo. No obstante, ojo, supe que en Ohio están estudiando la posibilidad, pero todavía es algo en estudio, la posibilidad con nuevas técnicas médicas de reimplantar el embrión en el útero donde va, pero es algo que está todavía en fase de estudio. Mientras tanto, muchas de esas legislaciones tienen la excepción. Y yo entiendo que eso es algo que vale la pena contemplar, pero establecerlo de manera específica, no crear solo la sombrilla, que yo estaba, te digo, confundida antes. Estaba confundida con eso antes. No crear la sombrilla del aborto terapéutico y permitir esa causal, porque entonces también ahí se incluiría la opción de una madre quitar la vida a su niño por nacer porque venga con una deformidad. Y yo no puedo encontrarme algo más atroz que eso. Como madre de una niña con necesidades especiales, pienso que eso es horrible. Pienso que uno no puede disponer de la vida de otro ser humano ni decidir por él si él quiere vivir o no, o imaginarse si su vida va a ser buena o no. Eso no es algo que depende de nosotros. Y por ende entiendo que debe hacerse una discusión para evaluar esas excepciones, pero únicamente esas, porque ya las otras, en lo que a mí respecta, están descartadas de plano. Correcto, correcto. Bueno, creo que es la propuesta más adecuada porque un político no tiene la capacidad científica y técnica, si no es su área, de tomar una decisión tan a la ligera. Imposible, tiene que escuchar. Yo tenía años confundida sobre el tema terapéutico y tuve que consultar muchos médicos y ginecólogos para entender algunas cosas. Y no soy legisladora, imagínate tú, los congresistas necesitan escuchar a la clase científica especializada en ciertos temas y comparar posiciones y hacer contrastes, porque si no, pues no van a entender muchas de estas cosas, como por ejemplo lo de los embarazos extrauterinos versus embarazos de riesgo, pero que no necesariamente implican la posibilidad de la muerte de la madre. Correcto. Más sin embargo,
a veces se quiere meter dentro de la sombrilla del aborto terapéutico esos embarazos en riesgo y ahí no cabe. Disculpa, Leila, que en la entrevista yo sea un poquito reiterativo con el tema. No te preocupes, pero, con lo que tú quieras. Y obviamente tú eres honesta porque tú dices, bueno, yo no soy experta en el área médica. No, claro. Pero hay un punto importante porque está dentro de tu área como doctora en Derecho. Y yo quiero preguntarte si puede el derecho regular, valga la redundancia, el derecho natural de vivir de un ser humano. ¿Puede alguien legislar por encima de la naturaleza? Y para nosotros los cristianos, que entendemos que la vida solo la da Dios, independientemente de cualquier proposición científica que intente decir, bueno, si una mujer tiene un derecho de quitar la vida porque su niño tiene una malformación congénita, que eso también entra dentro de un campo muchísimo más amplio de discusión, y dentro de ese derecho de esa mujer se debe contemplar asumir el deseo de la madre que quiere deshacerse. No, porque es que incluso en ese caso que tú pones, que es objeto de muchísimo debate, ¿quién define que un derecho esté por encima del otro? No es verdad que ella como sujeto de derechos fundamentales vale más que ese ser diferente y diferenciado y singular, que también es sujeto de derechos fundamentales. Nadie puede disponer de la vida de otro, y hacerlo con un ser humano que no se puede defender, para mí es peor que tú asesinar a alguien en un pleito. Ojo, para mí eso es peor, porque un pleito entre adultos, el otro quizá tenga la opción de defenderse. En el caso de un bebé que no ha nacido, ¿cómo se puede defender? Es un ser indefenso, pero es un sujeto de derechos, y sus derechos no valen menos que el del otro sujeto de derechos, que es la madre. Lamentablemente hay muchas legislaciones en el mundo que no lo ven así. Es una lucha constante que las personas que creemos en la vida tenemos que insistir mucho con eso, porque en América Latina se nos han cerrado algunas puertas, algunos países que han legislado en contra de la vida. República Dominicana se mantiene con su legislación restrictiva, y lo que hay es que velar porque eso no cambie, porque los intentos de algunas minorías no cambien. El Código Penal, que se fundamenta en la protección a la vida que viene desde nuestra propia Constitución. Y bueno, si yo llego al Congreso, esa es la posición que yo asumiría cuando se discuta, porque se tiene que discutir el proyecto de ley del Código Penal, dentro del cual está el tema del aborto. Muy bien, Omar. Que fue lo que lo frenó, el tema del aborto fue lo que frenó el proyecto, que ya estaba listo. Eso es algo el Código Penal nuevo. Sí. Yo no soy abogado, Leila, pero eso para mí es algo inconcebible por un tema tan obvio de, como tú muy bien dices, la defensa de derechos fundamentales, y hasta donde yo he podido investigar, el derecho más básico y fundamental que sustenta todos los derechos, claro, es la vida. Los derechos fundamentales están jerarquizados. O sea, hay una pirámide, y evidentemente le encabeza el derecho a la vida. Y es una pena que el Código Penal se haya frenado por un tema, porque la verdad el país necesita desde hace mucho tiempo un Código Penal nuevo. Nuestro código tiene más de 100 años, es un código desfasado que no contempla muchísimas cosas importantes, no contempla sicariato, no contempla la figura del autor intelectual, no contempla cúmulo de penas, y todo eso lo hubiésemos tenido ya si no se hubiese frenado por las discusiones del aborto. Correcto. Qué bueno. Leila, de verdad que escuchándola hablar, de verdad que me gustaría verla en esos debates en el Congreso, y quiere el Señor ponerla ahí que usted sea electa. Ojalá, amén, ojalá. Yo le tengo dos preguntas. Una es muy personal, obviamente, por el hecho de que su hija es autista. Ajá. No sé si usted escuchó la noticia del jovencito, Alejandro. Me puso muy triste desde antes de ayer. Hoy es que he salido un poco de ese down en que me metí. Como madre de un niño autista, ¿cuál sería su opinión legal y su opinión como madre? Legal, que me parece muy bien que ellos tengan una legislación con sanciones mucho más duras que la nuestra. Hay pena de muerte, que será la segunda pregunta que le iba a hacer. Allá sí está la opción, aquí no, pero allá sí está la opción. Ese es un debate un poco más complejo, el tema de la pena de muerte.
en el cual yo todavía tengo algunas dudas, tú sabes, sobre todo por si el sistema de justicia es un sistema débil, porque tú correrías el riesgo de aplicar una sanción como la pena de muerte a alguien que quizás no la merezca porque el sistema le falló. Pero ese es otro debate, pero yo me alegro de que allá en esa legislación las penas sean mucho más duras, porque si estuviera aquí 30 años y a veces menos, que lo sueltan a mitad de la pena cumplida, no creo que es tiempo suficiente de castigo para alguien que es capaz de hacer algo así con su hijo, y además ella demostró que es un peligro para su otro hijo también, porque ella tenía 2. Sí, claro. Ese niñito que asesinó y otro niño también. Y como madre, yo cuando vi el video, la noticia me impactó y me dolió, pero lamentablemente vi el video. Yo no debí ver ese video. Sí, yo no debí ver. Después de ahí, después de ahí yo no pude dormir, porque me imaginé tantas cosas y uno se pone de una vez como en la situación por la similitud con la condición de mi hija, y no sé qué rayos le puede pasar por la cabeza a una madre que tuvo a su bebé en su vientre 9 meses, que duró 9 años cuidando a su niño con necesidades especiales, para hacer una cosa así en un par de minutos. No me lo imagino, de verdad. No sé si es una persona que tiene alguna situación psicológica, psiquiátrica, eso no lo han dicho todavía. Aparentemente, si la tiene, no ha sido algo certificado porque el esposo no ha confirmado eso y él ha sido entrevistado por los medios de comunicación, pero eso me deja sin palabras, sin palabras. Y entonces una legislación como la pena de muerte en la República Dominicana sería una salida, entendiendo obviamente las debilidades del sistema, pero que el sistema sea un sistema robusto. ¿Podría Leila votar a favor de la pena de muerte? Yo creo que no. A veces por momentos cuando uno ve ciertas atrocidades, uno y es la reacción normal de la naturaleza humana. Uno ve, le pasa algo a un pariente tuyo, por ejemplo, y tú probablemente quisieras que a ese agresor te impongan la pena de muerte. Pero si yo quiero que decidan sobre la vida de otro ser humano y en paralelo me opongo al aborto, sería hipócrita. ¿Me entiendes? Estaría contradiciendo mis propias creencias. Muy buena reflexión. Que hay una similitud entre el aborto, la decisión de una madre. La similitud radica en disponer de la vida de otro. Exacto. Es que no creo que es la posición de ninguno de nosotros. Disponer de la vida. Es una reflexión muy honesta y además muy interesante la de Leila. Por eso te digo, en momento uno piensa, mira, exacto, mi primera reacción con esa mujer es que la pena de muerte, claro, es la primera reacción que uno tiene. Pero después cuando uno lo analiza un poco más en frío, pues digo, bueno, contradice todo lo que yo defiendo. Que el Señor juzgue. Correcto. Respecto a que un ser humano disponga de la vida de otro. Leila, en la parte, por ejemplo, de el feminismo, que ya tú lo mencionaste, pero desde el punto de vista de esa petición de las mujeres de tener apertura, ya no en la política, sino en la libertad social, y que eso ha generado probablemente en la concepción del hombre una pugna interna, y ha generado también en feminicidios. ¿Cómo tú ves el tema del feminicidio? Que obviamente para mí, que vuelvo y repito, como no soy abogado, pero como que bueno, el término a mí no me gusta. Exacto, sí, a mí tampoco me gusta el término, pero hay un hecho. Uno lo usa porque la ley lo define, correcto, la ley lo contempla y bueno, uno lo usa, pero yo no estoy muy de acuerdo con el término, ni siquiera con el de violencia de género. Correcto. Más bien con violencia doméstica. Sí, es cierto. Y de hecho, el hito de nosotros de feminicidio que fueron las Mirabal, si tú analizas realmente las circunstancias de la muerte de las hermanas Mirabal, ellas no fueron asesinadas por su género, ellas no fueron asesinadas porque eran mujeres. Las hermanas Mirabal fueron asesinadas por razones políticas. Probablemente hubiese pasado lo mismo si hubiesen sido los hermanos Mirabal.
Correcto. Pero resultó que eran 3 mujeres. O si en vez de un presidente tirano hubiese sido una presidenta tirana. Sí, porque la historia la ha tenido. No creo que haya sido en razón de su género. Respecto a la lucha de algunos grupos de mujeres por la libertad social, fue que me dijiste, yo creo que habría que separar un poco las cosas, porque una cosa es libertinaje y entrar en competencia con malos hábitos de los hombres que han sido arraigados en una crianza machista, en una cultura machista, y querer competir con esos malos hábitos en lugar de tratar desde el hogar de irlos poco a poco desmontando, y desde la crianza de los hijos de irlos desmontando. Querer competir con eso en lugar de desmontarlo, eso no es libertad, eso es libertinaje. Con la libertad yo nunca voy a estar en desacuerdo. Libertad de pensar, libertad de cultos, libertad de asociación, todas las libertades, yo la voy libertad para poder elegir aquello que te pueda conducir al éxito, porque entiendo que el éxito se define en función de lo que te haga feliz. Hay mujeres que son muy felices siendo amas de casa y por ende, si son buenas amas de casa, son exitosas. Hay mujeres que son muy felices trabajando en una empresa y se le ha ido bien en su trabajo, pues se puede considerar exitoso. O sea, la medida del éxito es muy subjetiva y creo que tiene mucho que ver con aquello que te da felicidad. Y creo que la mujer debe tener libertad para elegir ese tipo de cosas, pero de la libertad al libertinaje o al exceso de libertad sexual, que a veces es la línea que se quiere cruzar en esa clase de protestas, no estoy de acuerdo. En lugar de querernos poner al nivel de algunos hombres que se pasan de libres en esos temas, lo que debemos es tratar de bajarlos a ellos, al nuestro, ir desmontando esos patrones que tampoco son saludables, pero no debemos querer ponernos igual, porque entonces vamos a tener Sodoma y Gomorra dentro de 10, 20, 30 años, las próximas generaciones. Correcto. Exacto. Tú diferencias muy bien los roles del hombre y la mujer, porque a pesar de que hay una igualdad en dignidad, hay roles distintos que incluso la misma biología determina. O sea, tú reconoces incluso eso. Con el tema de la maternidad y eso, no es lo mismo. Yo sé que a algunos hombres no le va a gustar, a algunos hombres no le va a gustar. Pero es que en la realidad, Leila, no es lo mismo. O sea, una madre, no es lo mismo, el cuidado con sus hijos, no es lo mismo al padre, aunque el amor tanto de padre como madre, cuando se expresa en la responsabilidad real, pues se pueden equiparar. Ahora, el amor de madre y el cuidado es muy amplio. Es algo es único, pero yo sí entiendo que los niños necesitan de ambas cosas. O sea, cuando tú oyes, por ejemplo, a una mujer que te dice, yo soy papá y mamá, no, usted es una madre que por alguna razón no tiene pareja, ya sea que se divorció, es madre soltera, bueno, cada circunstancia es diferente, y usted quizás está haciendo un tremendísimo rol de madre, pero usted no puede ser mamá y papá, porque nunca va a poder colocarse en los zapatos del papá. Y yo creo que los niños necesitan, para una formación más completa y saludable, de ambas cosas. Por eso es que insisto con el tema de la familia. Y bueno, eso es parte de las creencias que siempre he tenido. Como te digo, no, independientemente de que hoy yo esté metida en una contienda política por las razones que ya expliqué, son temas que han sido importantes para mí desde que soy una niña. Y no voy a cambiar eso de la noche a la mañana porque esté metida en una contienda política. Además de que tengo la particularidad, como tengo 20 años en comunicación, tengo 20 años diciendo en público lo que pienso. Correcto. Por ende, si yo mañana salto con otra cosa en el Congreso, es más fácil a una persona que tiene 20 años diciendo lo que piensa, sacarle en cara que se contradijo, que a alguien que quizás salió ahora y no tiene ese transcurrir en los medios. Yo siempre he dicho, Leila, que cuando uno hace evaluaciones de las eras, la moderna, la posmoderna, pero también mirando hacia el pasado, hay personas que entienden que lo viejo es desfasado y no tiene validez, y tenemos que pasar a lo nuevo. Y yo creo que lo viejo tiene validez y lo nuevo tiene validez siempre y cuando se mantengan en el marco de la ética y de la moral, tanto lo viejo como lo nuevo. Es que yo no creo que es un tema de no es un tema de viejo nuevo o de competir. Hay cosas que se pueden rescatar
de diferentes épocas, y hay cosas que son censurables en todas las épocas. Correcto. No solamente en la modernidad, sino también en épocas Los valores trascienden el tiempo. Exacto. Claro. O sea, que no creo que haya una competencia entre, o que no debe haberla, quizás la hay, pero no creo que debe haberla entre los dioses. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Leila, llegando al final ya casi, perdón, sí. Carlos, no quiero dejar de hacer esta pregunta. Ministerio de la Mujer. ¿Cuál sería su opinión? Que hay una hipertrofia estatal y que quizás podríamos hacer un uso más efectivo de los fondos del Estado creando un Ministerio de la Familia que fusione Ministerio de la Juventud con ANI y Ministerio de la Mujer y agregue unos capítulos más. Un solo ministerio de la familia que cubra todo. Implicaría la eliminación, por ende, del Ministerio de la Mujer, de la Juventud, como te mencioné, el CONANI también. Sería un ahorro para el Estado, una eficientización del sistema que está hipertrofiado, y probablemente se puedan diseñar políticas públicas más sólidas y más efectivas, porque a veces uno no entiende mucho lo que hacen estos ministerios. El de la Juventud, por ejemplo, da beca, computadora, pero no creo que un ministerio debe existir solo para ese tipo de cosas, porque para eso hay planes sociales y Ministerio de Educación Superior. Pero con un Ministerio de la Familia se pueden desarrollar políticas para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, para la familia completa, y podría ser más efectivo. ¿Tú te auxiliarías de la iglesia? O sea, ¿tú verías la iglesia como una herramienta de acercamiento? ¿O cómo entiendes la iglesia, si es una necesidad para la sociedad? ¿O cuál sería tu punto de vista? Sí, claro que sí. Es necesario estar para el equilibrio emocional. Y la parte emocional en cualquier ser humano es esencial hasta para hacer su trabajo. Hasta para hacer su trabajo es esencial tener tranquilidad, paz y equilibrio emocional. Y a mí me ayuda mucho mi creencia en Dios, me ayuda muchísimo para tener equilibrio emocional. En cuanto a la iglesia, yo soy católica, pero durante un tiempo, porque también quería conocer y aprender, duré varios años que iba 4 cultos a la semana, de 4 iglesias diferentes, iglesias evangélicas, pero no ortodoxas, sino metodistas. Okay. Y la verdad me gustó mucho, yo iba 2 veces los domingos y 2 veces los sábados, eran 4 iglesias diferentes. Wow. Y aprendí mucho, pero terminé, porque quería comparar, entender, ver, me encantó, pero terminé quedándome con lo que fue mi raíz desde chiquitica, cuando me bautizaron, primera comunión, confirmación, que es la iglesia católica. Y como te digo, sí ha sido importante desde pequeña para mi formación y para mi paz mental. No, y es muy interesante cómo tú lo planteas, Leila, porque o sea, tú presentas el interés de conocer, el conocimiento, y por eso, aunque tú dices, eres católica, pero también investigaste, y yo me imagino que todo al final de tus investigaciones acaban en conocer la palabra de Dios. Que eso sí, es y déjame decirte que en esas 4 iglesias evangélicas que te dije que fui durante unos años, habían 2 que
que de verdad me encantaba oír al pastor. Me encantaba escuchar al pastor. A veces el pastor hablaba horas y a uno se le pasaba el tiempo. Era muy importante para mí eso, independientemente de que yo fuera católica, pero escuchar al pastor era algo reconfortante e importante para mí. Bueno, a veces en la misma iglesia que no entendía si yo era católica, que yo hacía ahí, pero bueno, yo decía, yo soy cristiana porque creo en Dios y yo no veo ningún problema con eso, con yo estar allí. Tú sabes, a ti te pasó en esa iglesia como nos está pasando a mí, a Omar, en esta entrevista, que no quisiéramos que se acabe, pero ya estamos llegando a la parte final. Yo sé que independientemente de eso, bueno, te escuchamos todos los días en Rumbo de la Tarde, ¿verdad? Con un equipo magnífico de comunicación, de mucho respeto, personas que uno aprende de ellos también, así como aprendemos de ti. Ricardo Nieves, Andrés Elio Mateo, Domingo Páez y Papa Tavera. Yo cuando he entrevistado al doctor Nieves, que me ha dado esa oportunidad, ¿no?, de poder conversar con él, yo no me siento como un entrevistador, yo me siento como un alumno cogiendo clases. Él es brillante. Sí, yo creo que de todas las personas que yo he conocido, él es la persona que más se ha preparado. O sea, tú no te imaginas la cantidad de cosas que él ha estudiado. Aparte de que licenciatura solamente tiene 4. Y fuera de eso... Eso a mí no me llenaba los ojos, Leila. A mí me mató él cuando me dijo que su última autoridad era Dios, que se lo preguntó Omar Peña. Claro, sí, pero lo otro también es... Sí, es válido lo otro. Es sorprendente el currículum. La única otra persona que yo he conocido con un currículum comparable se llama Padre Santana Marcano. Ustedes saben quién es el Padre Santana Marcano, que fue capellán del ejército y era el juez presidente del tribunal canónico, el superior canónico. Y él es la única otra persona que conozco que tiene tantos estudios como tiene Ricardo Nieves. Después más nadie en este país. Es una reserva el doctor Nieves del país, así como muchos otros profesionales y comunicadores que lo que hacen es dar educación al pueblo dominicano. Por eso lo seguimos y creemos en cómo ellos llevan esa comunicación. Leila, yo sé por qué yo voy a votar por ti. Estoy completamente convencido y por qué yo instaría a los demás hermanos a votar por ti, conforme a como tú te has desenvuelto en la sociedad. Pero yo quiero que seas tú, antes de cerrar, que nos digas por qué votar por Leila Mejía. Tú sabes que a mí no me gusta pedirle a la gente que vote por mí. Yo le pido que escuche mis propuestas y que si les convencen y les gustan, pues yo estaría más que agradecida de contar con su voto y espero no defraudarlos y que si lo hago en el trayecto, pues que me lo hagan saber. Pero yo, más que pedirle que voten por mí, porque yo no tengo que gustarle a todo el mundo y habrá gente que no comulga con mis principios y yo lo respeto, lo que pido es que voten por lo mejor de cada partido, que no se enfoquen en el tema de partido, en los colores, en que yo soy blanco o morado o rojo porque mi familia lo fue de chiquitico. No, nada de eso, porque eso es efímero. Los duraderos son las propuestas y los temas conducentes a lograr cambios para el país completo, porque un legislador, aunque tiene una visión local porque representa una demarcación, también debe tener una visión nacional, porque en el momento que levanta la mano o no lo hace, digo, ahora es computarizado, en el momento que vota sí o que vota que no, está haciendo por una ley que podría afectar al país entero. Entonces tienen que tener una visión local, pero también nacional. Le pido a la gente que valoren su voto, que no vendan su voto por prebendas, por cosas que le van a durar un día, 2 días, una semana, porque su voto tiene mucho peso, porque es el único momento de la vida en sociedad en que usted puede tomar decisiones de forma directa en lo que ocurre en el Estado. Y por ende, valore su voto de forma consciente por quien prefieran, por la propuesta que prefieran, pero conozcan los candidatos para que elijan esa propuesta y lo hagan de manera consciente. Muy bien. Bien, Omar, bueno, ¿y tienes alguna palabra finales para Leila? No puedo agregar más nada a esa despedida. De verdad que estoy muy agradecido y estoy muy satisfecho. Gracias. O sea, yo podría votar por usted sin cargo de conciencia. Muchas gracias Omar, y gracias Carlos, y gracias a todo el público. Bien, y gracias a los amigos y hermanos que nos han sintonizado en este interesante conversatorio con
la candidata a diputada Leila Mejía, quien es abogada, comunicadora y quien estará, sirviéndoles a ustedes en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, si el Señor lo permite. Pero lo más importante de todo es que es una candidata que representa los valores de la familia y representa los valores cristianos de la nación dominicana. Será pues hasta la próxima, aquí en su espacio Fe y Razón, deseándoles a todos que el Señor les bendiga. Amén. Gracias.